Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo en este estudio tan hermoso. Creo que nos hemos ido un poquito largo en el tema, pero ha valido mucho la pena. Hemos aprendido mucho, hemos compartido mucho, nos hemos disfrutado de verdad de los banquetes que el eterno y buen Dios ha puesto sobre nuestra mesa. Amén. La Biblia dice que el pan es el alimento para los hijos. Así que este es el curso que estamos pues ya de alguna manera terminando, ya vamos en la recta final y te doy gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este tiempo. Ha sido de verdad maravilloso poder compartir la palabra de Dios contigo. Si usted nos está viendo en este momento, esta es una serie de ya 13 estudios sobre paternidad espiritual. Hemos hablado de otros temas también y podría encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Lo puede encontrar como Congregación Hepzibah y bueno, pues ahí usted podría ver toda la serie completa o en el Facebook, en el área donde dice videos, ahí están grabados todos los videos que estamos dando a través de este estudio y también otros estudios que damos a mediodía de una manera un poquito más ligera. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Precioso y buen Dios, Padre todopoderoso y eterno, Papá, gracias por cuidar de nosotros. Gracias por alimentarnos con el alimento espiritual. Tu palabra dice que el pan es para los hijos y creemos, precioso y buen Dios, que tú tienes alimento sólido para nosotros. Te pido, Padre, que nos bendigas y nos des la sabiduría que viene de lo alto. Espíritu Santo, perfecciónanos a toda buena obra. Señor Jesús, tu amor es tan grande y tan maravilloso. Gracias, gracias por cuidar y por tener tanta misericordia por cada uno. Bendiga a las personas que amamos y que nos aman. Te ruego por aquellos que están enfermos en este momento y que se han encomendado a nuestra oración, particularmente aquellos que tienen COVID. Señor, haz milagros en sus vidas. Permite que ganen la batalla y que puedan librar, Señor Dios, este virus tan terrible y tan mortal. Tú eres Dios con nosotros y nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti. Papito, guárdanos como a la niña de tus ojos y cuídanos y líbranos de todo mal. Te suplico, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bien, vamos a continuar. Si te parece, hemos estado hablando sobre la paternidad espiritual. Qué importante es entender, comprender qué dice la Biblia en cuestión de la paternidad espiritual, ¿no es cierto? Decíamos que hay personas que en sí, de manera natural, son llamados a ejercer una paternidad espiritual. Eso podemos encontrarlo en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la Escritura, Él mismo constituyó, fíjate, Él mismo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Por favor, subraye la palabra perfeccionar. ¿A quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo voy a decir un poquito más despacio. ¿Quiénes son los ministros que el mismo Señor Jesucristo constituyó para cuidar la iglesia? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La Escritura nos dice claramente que los sacerdotes tuvieron una función en el Antiguo Testamento y la función era presentar el holocausto, bueno, ahí el sacrificio para que el eterno y buen Dios perdonara los pecados del pueblo. Esto era año tras año. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, Él mismo se entregó como el Cordero de Dios que quita todo el pecado, toda la maldad y toda la inmundicia. Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, Él recibió un sacerdocio mayor o más grande que el que tenía Aarón y toda su descendencia y todos los levitas. Amén. Luego entonces, sabiendo el Señor Jesucristo que había de seguir perfeccionando a los hijos, pues Él mismo, dice, Él mismo constituyó a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Subráyelo. Para perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son santos? Todos y cada uno de nosotros, a los cuales nos ha apartado el Señor para que tengamos una comunión con Él. Escucha bien,
para que tengamos una comunión con Él. La palabra santo significa apartado. Yo soy apartado, luego entonces soy santo. Amén. ¿Para qué? Para tener una relación con mi Padre Celestial. Pero también dice aquí, para la obra del ministerio. Mira, si yo tengo gatos, que sí tengo y amo a mis gatos, ¿no? Tengo solamente aquí en casa 3 gatos, 6 perros, ¿no? Y en la congregación tenemos también ya varios cachorros, todos perros, ¿no? Pero bueno, la cosa aquí es que si yo cruzo a mis gatos, tienen gatos, si cruzo a mis perros, tienen perros, ¿ok? Si yo soy un ministro, estoy llamado a multiplicidad. No puedo ser un hombre estéril, tengo que multiplicarme y estoy hablando de manera natural, claro, pero también de manera espiritual. Si usted es un ministro, tiene que dar a luz, tiene que parir a otros ministros. Recuerda que he estado insistiendo mucho que el crecimiento de la iglesia no depende de los pastores, sino de las ovejas, porque las ovejas se deben de multiplicar. Pero para que las ovejas se puedan multiplicar o para que mis gatos o mis perros se puedan multiplicar, yo tengo que llevarles al veterinario, tengo que desparasitarlos, tengo que ponerles sus vacunas y tengo que darles su alimento. Y de preferencia un muy buen alimento. ¿Por qué? Pues para que su pelo sea saludable, para que sus huesos sean buenos, para que su salud sea una salud, pues bueno, que los va a llevar a ser fuertes y a tener mucho más vida. ¿No es cierto? Perdóname el ejemplo, pero es una realidad. Por ejemplo, yo tengo gatos persas. ¿Sabes? Estos animalitos, lo más hermoso, por decirlo así, de esta raza es su pelaje. Y si yo les diera cualquier porquería de alimento, no voy a decir marcas, no me vayan a demandar, pero bueno, cualquier ahí alimento chafa, pues ¿qué va a suceder? Que el pelo se les va a caer, que van a estar tirando pelos en todos lados, que de por sí, de alguna manera, al cambio del pelo o del pelaje, pues sí se les cae. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo que cuidar a un animalito porque lo quiero, porque depende de mí. Ok, a una persona la voy a amar y la voy a cuidar y también tengo que pensar como un padre espiritual que depende de mí. Todos los seres humanos somos dependientes de nuestro padre y de nuestra madre cuando nacemos. Todos. Mira, a diferencia de los animalitos, algunos hasta podrían sobrevivir sin que esté ahí el papá o la mamá. Pero los seres humanos no, necesitamos a alguien que cuide de nosotros. Entonces, el mismo Señor levanta ministros para cuidar, para proteger, para llevar a un sano crecimiento a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que se reproduzcan y tú, una oveja, un hombre, una mujer santo, también puedas crecer y puedas madurar en el ministerio, para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia va a prevalecer. De otra manera, la iglesia no prevalecerá, eso significa morirá. ¿Sabes? Es muy triste porque la misma escritura, el mismo Señor Jesucristo en algún momento dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Eso es triste, pero ¿sabes qué es más triste? Cuando un ministro no busca multiplicarse. Cuando un ministro no capacita a los demás para la obra del ministerio. Cuando un ministro es egoísta y por querer tener el control y a lo mejor hasta la cuestión del dinerito, no da la oportunidad que haya otras personas que también se levanten y que también brillen y que también se proyecten en la obra del ministerio. La verdad, tengo que decirlo, y lo digo bien, ¿de acuerdo? Hay quienes no permiten que otros se levanten porque tienen miedo que ocupe su lugar y la iglesia ponga los ojos en aquel varón o varona de Dios y él pues ya se quedó atrás. ¿Por qué? Pues porque es un irresponsable. ¿Y sabes por qué digo irresponsable? Porque así como todas las profesiones tienen que actualizarse, usted, si es un ministro, le mando, le ordeno, le insto, le motivo, amén, a que se actualice. No, pues yo ya me leí los libros de quién sabe quién y de quién sabe cuál. Eso está muy padre, eso está bien. Pero también cómprese libros de teología, cómprese comentarios bíblicos, póngase a estudiar, vea la revelación que el eterno y buen Dios está trayendo en este tiempo. Hay algunos que siguen, miren, hasta ya repitieron 50,000 veces la misma enseñanza de hace 20 años. ¡Qué triste! Hay personas que dicen, es que yo cuando crecí en Cristo me enseñaron esto.
¿Y hace cuánto es eso? Pues como 30 años. No, bueno, o sea, digo, perdóname, pero si tú no te actualizas, la verdad que eres, además de un inadaptado, un incompetente. Perdóname, lo tengo que decir. Usted no puede ser un ignorante neófito. No lo digo yo, lo dice la palabra de la carta del apóstol Pablo a su hijo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque este es pan para los hijos. Amén. No seas un neófito, no seas una persona, mira, floja, capacítate. Si tú realmente quieres servir al Señor, tienes que capacitarte y tienes que perfeccionarte también. Amén. Aleluya. Perdón. Escriba, por favor, si usted está escribiendo la palabra catartismos, con K. Catartismos. Eso es esta palabra que te decía que subrayaras para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar en griego es catartismos. Con K, catartismos. ¿Ok? ¿Y qué significa catartismos? Bueno, es hermosa palabra griega que significa capacitar, formar, entrenar y preparar. ¿Ves lo que tienes que hacer tú como un padre espiritual? ¿Ves qué es lo que tienes que hacer tú como un ministro que tiene que crecer, que tiene que madurar, que tiene que perfeccionarse para llegar a ser un padre, llegar a la madurez y después parir y levantar otros ministros? ¿Para qué? Para capacitar, formar, entrenar y preparar. Esto quiere decir que una persona que realmente quiere ser un padre tendrá la responsabilidad con sus hijos, no solamente de apapacharlos, por favor. Si usted ha entendido paternidad espiritual como alguien que le abrace, que le apapache, que le eche porras, que le esté alimentando solamente, espérame. Eso no es solamente lo que usted debe esperar de un padre o de una madre espiritual, sino alguien que realmente te va a capacitar. Y para capacitar es, a ver, ahora hágalo. Pero es que hágalo, usted hágalo. ¿Cómo va a ganar experiencia? Miren, la primera vez que yo prediqué fueron 5 minutos en el Instituto Bíblico. 5 minutos. Gracias a Dios me sentí bien. Creo que podía haber tomado más tiempo. Me fue muy bien. Pero había compañeros que a los 2 minutos ya no sabían qué decir, se ponían nerviosos, se trababan, lo que sea. ¿Y sabes qué? Poco a poco, se fueron capacitando más, fueron poniendo en práctica lo que iban aprendiendo hasta que llegaron a ser buenos predicadores. Todo es a medida de ser, dice aquí, formados, entrenados y preparados. Si alguien no está haciendo esto con usted, ese alguien ni siquiera se preocupa por usted. Hay pastores, hay ministros que solamente les gusta engordar a las ovejas, que crezcan, que den lanita, que crezcan, que den más lanita y que crezcan y que den más lanita, ¿no? Entre más gordos, a lo mejor pensarán que van a tener más lana. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Sé que puedo incomodar a muchos ministros si escucharan esto, pero estoy hablando de parte de Dios. De verdad, arrepiéntete. Las ovejas no son para engordar y para rapar o trasquilar. Claro que no. Las ovejas las necesitamos, fíjate bien, capacitar, formar, entrenar y preparar. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Si usted no lo está haciendo, usted no está cumpliendo con la encomienda que el eterno y buen Dios ha puesto en su vida. Ministerio significa servir, señores y señoras. Ministerio significa ponerte en disposición e involucrar a otros. ¿Para qué? Para que se perfeccionen en lo que sea que fueron llamados. La Biblia nos llama que nosotros debemos de engendrar hijos espirituales. Claro que sí. Así como usted engendró a lo mejor un hijo natural, un hijo, una hija, ahí se acabó. Ya usted es papá solamente porque engendró. Eso es fácil. Eso es fácil. Pero ahora, ¿qué le parece si cría a esos hijos? ¿Qué le parece si los va perfeccionando y edificando en lo natural? Quiero decir que logren hacer profesionistas. En lo espiritual, quiero decir que sean otros ministros, también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué le parece? Miren, la iglesia de Jesucristo está pasando una crisis.
¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente hay muchos ministros que son flojos, lo tengo que decir. Es triste, pero es la realidad. Entonces, cuando una persona realmente encuentra su lugar dentro de la iglesia va a ser bendecida y prosperada. Ve lo que voy a decir. ¿Cómo es que una iglesia puede ser edificada? ¿Cómo es que una persona puede llegar a una madurez en el cuerpo de Cristo, que significa la iglesia, ¿no? La congregación. Mira, la responsabilidad primaria de la iglesia es engendrar hijos espirituales. ¿Y cómo voy a engendrar hijos espirituales? Bueno, pues voy a buscar la manera de verdad, de madurar y de proveer los recursos que alguien necesita para que, pudiendo fungir o funcionar correctamente, pues pueda dar un resultado bueno. Fíjate bien, si usted es papá, engendró un hijo, no nada más dijo, soy papá porque ya engendré un hijo. No, ¿sabes qué? No necesariamente, o qué triste que algunos solamente piensen que engendrar hijos es el poder tener montones de chamacos y chamacas y eso los hace ser un papá. Claro que no. Un papá es el que engendra, sí, pero también el que los cría, el que los edifica, de manera natural y de manera espiritual. Si usted ha creído, de verdad, ha creído en el Señor, permita que el Señor haga su obra perfecta en usted y a través de usted. Primero, usted se fortalece y está apto para fortalecer a otros. Estás listo para ser un papá. Esto, entre otras cosas, se llama apostolado. Para eso fuimos enviados. Eso significa apóstol, enviado. ¿Sabes? Cada uno de nosotros debemos de querer que la iglesia crezca. Pero hay muchas personas que no se preocupan por el crecimiento, no se preocupan por la multiplicidad. Si usted es un hijo y no está pensando en multiplicarse, usted es una persona, híjole, que está perdiendo la oportunidad de que Dios haga cosas tremendas y maravillosas a través de usted. Le voy a decir algo, y por favor no se ofenda, pero usted debe de ser una persona útil para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero si usted no permite ser útil, si usted no permite que el eterno y buen Dios haga su obra preciosa y perfecta a través de usted, entonces usted es un inútil. La palabra inútil es una palabra compuesta, por eso le decía no se ofenda. El prefijo in significa ausencia o sin, que significa que si usted no es útil, es un inútil. Queda ahí guardadito. ¿De qué caramba sirve tener iglesias llenas con hombres y mujeres sentaditos, como muñequitos de aparador? ¿Te imaginas tener así a tu hijo o a tu hija? Primero, no sé si lo vayas a tener mucho tiempo ahí sentadito, pero supongamos que sí, se va a atrofiar. Es un niño que se va a enfermar. Es un pequeño que, mira, tarde o temprano hasta podría morir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la inutilidad, es decir, si mi cuerpo no se activa, no funciona, no se hace dinámico, no va a crecer sanamente. Y si no crece sanamente, va a enfermar. Y si va a enfermar, va a morir. Engendrar hijos espirituales tiene que ver también con ocuparme en formarlos, en discipularlos, en acompañarlos. La palabra acompañar me encanta. Es una palabra compuesta también que significa acompanis. ¿Qué significa? Comernos juntos el pan. Acompañar significa que lo tuyo se lo compartas a tu hijo, que lo suyo te lo comparta a ti y que haya un crecimiento precioso, mutuo. Claro que sí. Mucho tenemos que aprender los papás de los hijos, ¿verdad que sí? De manera natural y de manera espiritual también. Así que, dicho de otra manera, edificar la iglesia, digamos así, hay como dos cosas. Ya lo dije. Una, llevar a la gente a los pies de Cristo, esto es que haya una conversión. ¿Qué significa conversión? Que acepten y que entiendan que deben salir de esa manera tan horrible, tan pecaminosa, tan triste de vivir y vengan y encuentren una forma buena, agradable y perfecta, bendecida. Es decir, yo puedo proveer a alguien que venga a conversión
cuando le hago descubrir que eso lo va a llevar a la muerte y que esto le dará vida eterna y bendición abundante. Una vez que yo he contribuido a la conversión de alguien, la segunda cosa que tengo que hacer es edificar a ese alguien. No solamente te digo que hay bendición, sino ahora te enseño cómo y por qué va a haber bendición. O qué tendrías tú que cambiar o qué tendrías, ¿verdad?, que quitar definitivamente de tu vida. ¿Para qué? Para que quitando todos los abrojos, los espinos, las piedras, la buena semilla caiga en la persona como tierra buena y traiga fruto abundante también. ¿Te das cuenta? Principalmente esa es la razón del por qué debo de tener un padre espiritual y también esa es la función de un padre espiritual. Hay padres que son malos padres, paren y los dejan allí, paren y los abandonan. Pues qué triste, ya se dio cuenta que engendrar como quiera, cualquiera lo hace, pero ser un papá lleva un compromiso tremendo, 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 tremendo. Hay personas que a lo mejor han sido padres espirituales, han buscado un bien, un beneficio y con el tiempo, adiós, no me interesas, no quiero saber nada de ti, no te llamo, no te procuro, no nada, porque en realidad me interesabas cuando estabas aquí, ahora que ya no estás aquí no me interesas. ¿Ese es un buen padre? Claro que no. Un padre que ama a un hijo lo va a amar siempre, en la condición que sea, y va a estar listo ahí para ayudarle, para poder provocar que en su vida sea una vida llena de bendición, de gozo y de paz. ¿Vamos bien? ¿Cómo se convierte alguien en un padre espiritual? Primero, que ese alguien sea una persona madura, que quiera que las personas con las que está conviviendo o con las personas que el eterno y buen Dios ha puesto delante de su caminar, puedan conocer a Cristo y puedan crecer en Cristo y puedan madurar en Cristo. Esa persona va a buscar que alguien pueda incluso tomar su lugar. Qué hermoso sería yo tener un hijo y que mi hijo me heredara. Qué triste que no tenga que heredarle y a lo mejor tenga que heredarle a mis perros o a mis gatos. Eso sería muy lamentable, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a heredar todo lo que el Padre ha puesto sobre ti de manera espiritual? Voy a poner un ejemplo que ya vimos en una de las lecciones anteriores. ¿Te acuerdas de Elías? Él tenía un hijo espiritual y le dio la herencia y una doble porción de herencia. ¿A quién? A Elías. ¿Y Elías aprendió de su padre? Claro que sí. Tomó un discípulo también, tomó un hijo espiritual también y le bendijo y le traspasó, escucha, le traspasó la bendición que el eterno y buen Dios había puesto también en su vida. Era Giesi, ¿recuerda? Y así sucesivamente. Jesús mismo le entrega a los discípulos. Jesús mismo les da lo mismo que él tenía. Esa es herencia y por eso dice somos herederos en Cristo y coherederos también. ¿Sabes? Cada uno de nosotros debemos de querer, escucha bien lo que voy a decir, debemos de querer ser padres espirituales. Si usted no quiere ser un padre espiritual, no va a ser un padre espiritual. No es por imposición, no es que se dé de una manera natural, nada de eso. Usted tiene que parir. Primero engendrar y después tiene que parir un hijo. Y una vez que pare, entonces usted debe de criar, debe alimentar, debe educar, todo lo que decíamos sobre perfeccionar. Amén. Fíjate bien, ¿cómo puedo yo establecer una relación paternal? ¿Cómo es que puedo yo proveer una relación paternal? Hay dos tipos de hijos, no sé, no del todo me gusta decirlo así, pero lo voy a decir así, porque ya hablé de paternidad espiritual y responsable, pues ya ni modo, ya me metí gol yo solito. No me gusta hablar de esto porque no quiero dejar mal a nadie y tampoco quiero que se piense que estoy hablando mal de alguien. No, de verdad, delante de Dios le digo que no, esa no es mi intención. Pero mira, el primer tipo de padre o de relación paternal es la primera, digamos, adecuada, idónea, correcta, es aquella en la que tú estás engendrando y pariendo a tus propios hijos espirituales. A tus propios hijos espirituales. ¿De acuerdo?
Es decir, tú los cuidas desde antes de nacer porque ya estoy orando por esa persona antes de presentarle el Evangelio. Le presento el Evangelio y empiezo a orar, a orar, a orar para que se empiece a crear en él, a generar en él una necesidad de Dios. Finalmente lo voy acompañando hasta que doy a luz a ese hijo espiritual, es decir, lo llevé a los pies de Cristo. Una vez que lo llevé a los pies de Cristo, pues lo voy a cuidar, lo voy a cuidar, lo voy a cuidar hasta que sea un joven y me haga abuelo espiritual. Amén. Esa es entonces la primera forma o el primer tipo, si me permite decirlo así, de lo que es la relación paternal o de paternidad. Los segundos hijos o tipos de hijos son los adoptivos. ¿Comprendes? Los hijos adoptivos son aquellos convertidos, hombres y mujeres, que alguien oró, que alguien les presentó a Cristo, que alguien los llevó a la iglesia y se olvidó de ellos. Ya no se preocupó por alimentarlos, por cuidar, por despulgarlos. Las ovejas ya no se encargó de que les enseñara lo necesario, lo suficiente, lo correcto, etc. Los abandonó y se fue o ya no se tuvo a bien relacionar con ellos. Viene alguien y los toma como hijos, los ama como hijos, los cuida como hijos, se ocupa de ellos como a sus propios hijos. ¿Me estoy explicando? Entonces, es que, ¿por qué no quería hablarlo? Porque la palabra adoptivo en México no es tan, no sé, es un poco extraño el concepto por la cultura, quiero decir, ¿no? De cómo se percibe. Miren, yo di clases de historia en una escuela de español para extranjeros y en Estados Unidos, por decir algo, el ser hijos adoptivos es tan normal. No, pues yo soy hijo de fulano y sutano y me adoptaron cuando tenía tal, y lo dicen de una manera tan normal, tan natural, aman a sus papás, respetan a sus papás como si fueran biológicos. Pero en nuestra cultura un adoptivo es así como que alguien que no quiso y alguien le hizo el favor de recogerlo. No, la verdad es muy triste y no lo estoy diciendo en este concepto desde luego, sino en el amor que ese alguien, digamos así, manifestó por ti, que aunque no te parió, te quiere, te cuida y te protege como si él mismo te hubiera parido. ¿Te das cuenta de lo que digo? En ese concepto debemos de entender a los hijos adoptivos. Se ocupa de discipularlos, se ocupa de que puedan tener, bueno, claro, primero hay una relación, ¿no? Empiezan a ver que haya una empatía, que congenien, vamos, que haya la disposición, porque también necesita haber esa disposición de aceptar a este padre espiritual, no solamente por tener a alguien que le alimente y que le apapache, lo vuelvo a decir, sino que incluso se va a disponer a una corrección, a una disciplina, a una instrucción, a una exigencia, etcétera. Si de verdad quieres que fulano o fulana sea tu padre o tu madre espiritual, no solamente para que alguien te apapache, sino que alguien se ocupe de ti y que tú tengas la disposición de obedecer para que el eterno y buen Dios haga su obra en tu vida. Como quiera, tanto naturales como adoptivos, los hijos espirituales se deben de amar, se deben de cuidar, se deben de buscar una relación, digamos, íntima, una conversación, un conocerse, ¿cómo estás? ¿Cómo va esto? Una confianza, ¿sabes? Vete por favor al libro de Hechos, capítulo 19, aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo o que hay Espíritu Santo. ¿Sale? Estoy leyendo Hechos 19 y voy en el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Este es el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Qué tremendo, era una familia grande. 12 hermanos abandonados, sin un papá, sin una mamá, ni siquiera alguien que les instruyera que había Espíritu Santo, no había quien les hubiera cuidado y llevado al conocimiento. Perdóname lo que voy a decir y otra vez lo voy a decir, tengo que decirlo, así siento en mi espíritu la necesidad de decirlo. Hay padres que son presentes, es decir, ahí están, pero están ausentes. Es decir, ni se involucran, ni se preocupan, ni cuidan, ni nada. Piensan que con solo proveer el alimentito y que tengan un caldito, una sopita, qué sé yo, para que coman es suficiente. ¿Sabes qué? Eso es muy triste. Si tú eres un ministro, te lo vuelvo a decir porque así siento decírtelo. No se trata, mi querido amigo, hermano, hermana, de que le des de comer a la gente. Se trata de que puedas enseñarles, educarles, capacitarles, instruirles, dice la Escritura, perfeccionarles para la obra del ministerio. Si tú no lo haces, eres un padre irresponsable. Así de fácil. Y vemos que la Escritura nos habla de alguien así. Alguien que cuando llegó el apóstol Pablo le dice, oigan, y pues, ¿qué onda? ¿Ya recibieron el Espíritu? Ni siquiera nos han hablado de eso. Siguen hablando de evangelio de arrepentimiento. No lo digo yo, ahí lo dice la Biblia. Siguen con rollos de evangelio de arrepentimiento cuando ya debiera de estar sirviéndose en las iglesias alimento sólido. Fíjese bien lo que voy a decir, por favor. Si usted se congrega en un lugar en donde el pastor solamente está dando palabra de arrepentimiento, ore por él. Bendígalo. Pídale al eterno y buen Dios que a ese varón, a esa varona, los lleve a otro nivel. No estoy hablando mal de nadie, por eso hace un momento lo aclaré y lo vuelvo a decir. Es que, ¿sabes qué? Mi corazón arde en la necesidad de que todos los que somos ministros seamos perfectos para perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Estaba leyendo hace un rato en la mañana un artículo, bueno, un post, una publicación de un pastor que conozco y este varón decía, hermanos, en la nueva normalidad, por todo este rollo de la pandemia, dice que las personas mayores de 65 años no nos vamos a poder congregar en un templo, sino hasta que estemos en un semáforo verde. Quiero decirles que mi esposa tiene 65 años y yo tengo 68. Y en obediencia a mis autoridades, yo no podré estar yendo a la iglesia, al templo, aun cuando se pueda abrir. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Fue un shock así fuerte en mi vida, porque yo dije, sí es cierto, esto ya lo había comentado en algún otro momento. Hay muchísimos siervos de Dios que son ya viejos. Viejos me refiero a avanzada edad. Ellos no van a poder, si es que realmente obedecen las normas, las leyes, los estatutos, si honramos a nuestros gobernantes, ellos no van a poder regresar a la iglesia, aunque la iglesia pueda ya abrirse. ¿Lo has pensado? Qué fuerte, ¿no es cierto? Me dolió. Pero ¿sabes qué más me dolió? Que por qué no se va a poder abrir una iglesia solo porque el pastor sea viejo. Caramba, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los hijos espirituales? Yo quisiera preguntarte algo, ¿y qué si yo me muriera? No soy un adulto mayor, soy un adulto joven. Pero ¿qué tal si me muriera? La iglesia ya no va a abrir, empezando por el rollo del COVID y luego porque ya no va a haber quién. ¡Wow! ¿Verdad que duele? Solamente pensarlo duele. Y claro, no se duelan porque me muera. Si Dios lo permite, que me muera y me muera pronto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Esa es mi esperanza. Eso creo. Me estoy refiriendo a qué onda con la iglesia. ¿Qué va a pasar? Y me quedé pensando de verdad. Yo dije, santo Dios, santo Dios. Hoy tenemos un montón de ministros, de pastores, de padres irresponsables. Irresponsables. Amo y respeto y bendigo la vida de mi hermano pastor. Su preocupación fue genuina y decía, por tanto, pues seguiremos en las redes predicando a través de los medios tecnológicos, de las redes sociales, quiero decir, etcétera, ¿no?
Pero ¿y por qué no dijo, así que, ¿saben qué? Vamos a empezar un curso de ministros, de líderes, a alguien que le pase la estafeta? Ella está resignándose, decir, voy a seguir predicando por las redes y bueno, vamos a entregar el templo y voy a seguir predicando en la comodidad de su casa. Por favor, deposita su ofrenda y su diezmo a la cuenta que usted ya sabe y se acabó. ¡Wow! ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¡Qué dolor! Permíteme decírtelo, de verdad, qué dolor. ¿Sabes? La bendita palabra de Dios dice que llegó Pablo y llegó a un lugar en donde se seguía predicando evangelio de arrepentimiento y no alimento sólido. Hay un montón de hombres y mujeres como estos 12 que parecen huérfanos. Ahí tienen su papá, pero parecen huérfanos porque no se están ocupando realmente con ellos, ministrándoles el pan para los hijos. ¿Te das cuenta por qué no quería decirlo? No estoy criticando a ningún pastor. Estoy viendo una realidad. ¿Comprendes por qué el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos? ¿Comprendes qué significa? Tú eres llamado para la obra del ministerio, mi hijo, por favor. Tú eres llamado a obra del ministerio. Si tú eres hijo y honras a tu padre, levántate y empieza a servir y no seas ese hombre, esa mujer cómoda de, a mí no me ha dicho nada el pastor, a mí no me ha considerado, a mí no me ha mandado, a mí no me ha dicho que puedo hacer tal o cual. Caramba, ¿por qué para otras cosas sí tienes iniciativa? ¿A lo que te conviene, a lo que te favorece, a lo que te acomoda? ¿O a lo que Dios está diciendo que hagas? ¿Captas lo que estoy diciendo? La iglesia está pasando por una situación tremenda, ¿verdad? Y esto del coronavirus va a despertar cosas tremendas. Tengo como unos 3, 4 días sintiéndome así, triste, apesadumbrado. Quiero confesarlo, me siento así y como que no entendía por qué, pero en la mañana leyendo y orando, yo le decía, Señor, ¿por qué me siento así? Y el Señor me decía, porque esa es la realidad que se está presentando y me duele. Y tú estás solamente percibiendo espiritualmente lo que yo me estoy doliendo. Mi espíritu estaba percibiendo el corazón del Padre. Y de verdad que duele. Me duele, amados hermanos. Llegó Pablo y les dijo, ¿cómo es posible? Pues les impuso las manos y los empezó a discipular. Y sabes, vino sobre de ellos el bautismo. Primero los bautizó en el nombre de Jesús y después vino el Espíritu Santo. Hablaron hasta en lenguas. Eran por todos, dice, 12 hombres. 12 hombres. Wow. Versículo número 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Algunos me preguntan y me dicen, ok, pastor, ¿y cuánto tiempo tengo que discipular? No lo sé. Pablo a estos hijos abandonados, a estos hijos pues, de nadie, se pasó 3 meses. ¿Pero qué dice? Todos los días, habló con denuedo, dice en espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Por favor, si tú eres un pastor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego que dejes de predicar evangelio de arrepentimiento y prediques el evangelio del reino de Dios. Establece el reino de Dios aquí en la tierra. De lo contrario, amado, te vas a morir y contigo los que están contigo. Así de triste y así de preocupante es esto. ¿Por qué necesitamos entender paternidad espiritual? Hermanos, porque los pastores a lo mejor hoy no están ejerciendo paternidad espiritual, solamente son los que les pagan para que cuiden y den de comer a los hijos. Es como la nana, ¿no? ¿O qué carambas? ¿Cómo lo puedo llamar? Como los que, pues, por su salario, ¿cómo está? Qué bueno. Ah, pues, muy chido, ¿verdad? Ya, siéntese, qué bueno que ya llegó. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en 8 días. ¡Wow! ¡Wow! Asalariados. ¿Esto ocurriría? Sí, esto ocurriría, está profetizado. Tampoco estoy hallando el hilo negro, ¿eh? La palabra dice que en el postrer tiempo el amor de muchos se enfriará. Y sabes, hay hijos irresponsables que se están volviendo cómodos y diciendo, pues qué bueno que el pastor ya se está
grabando los cultos y los estudios, así ya no tengo la necesidad de ir al templo. Así ya no tengo la necesidad y bueno, ni siquiera para ofrendar o para diezmar. Mi hijo, se sigue pagando luz, agua, teléfono, renta, se siguen pagando servicios del templo, quiero decir. ¿O qué piensan como hijos irresponsables? Oye, pues lo que dice el pastor está chido, ¿eh? Aquel pastor. Pues mejor entreguemos el templo, el lugar y pues todos nos conectamos y aleluya. Hasta el pastor en la comodidad de su casa. Ya le pongo a la hora que quiero, si me quedo dormido no hay bronca, más tarde lo puedo poner y se acabó. Qué tremendo, ¿verdad? Que viene una situación grave. ¿Y sabes cuál es la segunda cosa que está profetizada que ocurrirá? Que muchos apostatarán, apostatarán. ¿Sabes qué significa? Que irán detrás de cualquier otra tontería o locura y terminarán negando su propia fe. Estamos viviendo tiempos peligrosos, amados hermanos y hermanas. Hay muchos cristianos de la calle, muchos, muchos, que andan mendigando, que andan tragándose a lo mejor hasta del bote de la basura lo que encuentren. ¿Sabes cuál es el bote de la basura para los cristianos de la calle hoy en día? Se meten a YouTube y ponen predicación. Escuchan a hombres tan terribles, ¿no? Puedo darte un nombre y lo digo con responsabilidad. Ese varón que se apellida Gebel, que no es otro tipo, sino un ratili, un ¿qué? ¿Cómo se le llama? Un tipo que le interesa el rating, que le gusta la fama, pero sacando textos fuera del contexto y llevando a la iglesia a rollos, a sublevarse contra las autoridades, proponiendo ser necios. Eso es del diablo, perdóname, aunque sea muy famoso, no me importa. Dice la escritura, escudriñarlo todo y retener lo bueno, desechar lo malo. Pero ¿cómo sé qué es lo bueno? Pues mismo a través del estudio de la palabra de Dios. Si usted es un padre espiritual y si usted tiene un verdadero padre espiritual, ese alguien le disipula o usted se deja disipular. ¿Sabes? No, tampoco quiero que entiendan que discipular solamente tiene que ver con la cuestión de darle una clasecita bíblica. Todos los días a mediodía estamos dando un estudio. Lo disfruto, amo enseñar la bendita palabra, pero también está escrito que no nos dejemos de congregar. Hay algunos que no lo ven ni a tiempo por el trabajo, está bien, que Dios les bendiga y les prospere, pero el de la tarde, es que es cuando llego, ya estoy cansado, pastor, y luego pues a lo mejor más tarde. ¿Sabes qué? No te engañes, perdóname, no te engañes. No eres un hijo solo porque a la hora que se te da la gana vas a ver un estudio, claro que no. Si no eres una persona disciplinada que honra, que ama el esfuerzo de su padre espiritual y mucho cuidado, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo porque qué triste que esto que es tan bueno, el estar enseñando ahora a través de las redes puede ser tan malo que caigamos en conformismos. Imagínate, a lo mejor ha pasado 5 o 10 años sentadito ahí en la banca de la iglesia, sin hacer nada, sin crecer, sin madurar. Ahora peor, ni siquiera te vas a tomar la molestia de ir a sentarte ahí y escuchar al monito que está enfrente predicando, sino a lo mejor tirado en tu camita, le vas a poner ahí a la tele, porque ya muchas tienen internet integrado, ¿va? Y vas a estar viendo desde ahí en la comodidad de tu cama al fulano. Y ya cuando empiece las ofrendas y los diezmos dices, pues voy a ofrendar, ¿qué me compraré hoy? Me voy a comprar un cafecito más tarde. O me voy a mandar traer un Kentucky. O vámonos a comer porque ahora tenemos un poquito de dinero. Oye, ¿no era para la ofrenda de sacrificio? Sí, pues, pero pues como no le estamos entregando, ¿qué tal si te invito a comer? Celebremos el Día del Papá. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Estoy exagerando? ¿Qué le parece? ¿Que sí o que no? ¿Sabes? Quien es un hijo espiritual honra a su padre, honra a su madre. Quien es un padre, ama a sus hijos, cuida y provee a sus hijos. No sé si está ocurriendo esto o no. Vamos a terminar. Se me acabó mi tiempo, pero voy a terminar, por favor, si me lo permites, en Juan, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Vete para allá.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 17. Juan, capítulo 17. Amén. ¿Ya está ahí? Es que estaba viendo desde dónde leemos, pero vamos a leer desde el verso 1. Con esto termino, si me lo permites. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién habló? Jesús, ¿va? Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No estoy exagerando ni me estoy rasgando las vestiduras, ni mucho menos. Quien me conoce saben que me gusta hablar con la verdad. Pero ¿y qué si tu pastor se muere? ¿Qué si el padre ya decide glorificar a ese hombre o a esa mujer y se acabó? ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para decir: gloria a Dios por su vida, he aprendido lo suficiente, con esto tengo para ponerme pilas y me voy a multiplicar? Voy a seguir honrando a mi padre, voy a levantar una congregación, sé que tengo la capacidad, o me voy a unir con el hermano fulano mengano porque mi ministerio es este y voy a fortalecer y juntos le vamos a echar ganas. ¿Cuál es tu pensar? Versículo 2. Como les has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a todos los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Proceden de ti, pues que lo busquen a él, ¿verdad que sí? Versículo 8. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por los hijos, ¿no es cierto? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Continúa leyendo. Es la carta de un padre rogando al Padre Celestial por sus hijos. Es mi oración también. El eterno Dios te bendiga. Medítalo. Te dejo aquí y pues, si tú eres un hijo, medítalo. Medítalo. Y si usted es un padre, también medite si usted está listo para hacer esta oración. Sea como sea, confiemos que el Espíritu Santo de Dios nos haya hablado a través de este estudio. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias. Te pido, precioso y buen Dios, que nos bendigas, que nos des sabiduría. Te pido, precioso y buen Dios, que ministres nuestras vidas, que podamos crecer, madurar, que podamos ser padres
padres, realmente padres, y no abandonemos, y no seamos irresponsables o seamos inútiles. Precioso y buen Dios, aquí está tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ministre y nos perfeccione para la obra que tú nos has encomendado. Que el eterno y buen Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias porque has permitido que la palabra te redarguya. Si ha sido así, pues aleluya. Gózate en tu Padre Celestial. Este es pan para los hijos. Amén. El eterno y buen Dios te bendiga. La paz del eterno sea contigo. Aleluya. Amén.